Buenas tardes, Juan Miguel. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Voy a compartirles la pantalla de la presentación. Como decía Juan Miguel, ¿verdad? Mi nombre es Alejandra Venegas, soy enfermera. ¿Me escuchan todos? Sí. Perfectamente. Ok. Tengo de trabajar aproximadamente 10 años en el Hospital México y me invitaron en esta colaboración que me parece una excelente idea para compartir las experiencias que hemos tenido nosotros acerca del paro cardiorrespiratorio en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, para entrar en materia tenemos que el paro cardiorrespiratorio es un cese, ¿verdad?, de la actividad mecánica del corazón y del aparato respiratorio. ¿Potencialmente reversible? Sí, potencialmente reversible. Ahorita vamos a estar conversando acerca de la asistencia especial, pero intrahospitalaria, ¿verdad? Entonces, tenemos que un ataque cardíaco, ¿verdad? O como nosotros conocemos como un infarto agudo al miocardio, un paciente o un usuario lo experimenta con un dolor precordial normalmente o la famosa angina de pecho, ¿verdad? Pueden haber náuseas, vómitos, epigastralgias o gastralgias con irradiación hacia el miembro superior izquierdo, entre otras sintomatologías. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en un paciente que está internado e intubado? ¿Verdad? Entonces nosotros lo principal es el monitoreo cardíaco continuo, por lo cual es importante tenerlo a cargo. En los salones eso no siempre es evidente de esta forma. Sabemos que en el ataque cardíaco hay una elevación de ciertas enzimas y ciertas troponinas que inclusive llegan a ocluir por medio de un coágulo o un ateroma las arterias que están en el corazón, por lo cual el paciente es llevado a un servicio de hemodinamia. ¿Un ataque cardíaco nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio? Por supuesto que sí. Es la causa más común, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que el ataque cardíaco es un problema de plomería, o sea, nuestras arterias están ocluidas por un coágulo, por un ateroma, por lo cual, según el electrocardiograma, se va a ver si con o sin elevación de ST, entonces es un síndrome coronario. Por el contrario, un paro cardíaco es una cuestión de un problema eléctrico, de una arritmia, ¿verdad? Entonces, el monitoreo cardíaco es fundamental. Vamos a ver por aquí. Ok. ¿Cuáles son las causas del paro cardiorrespiratorio? Cardiovasculares, ya lo vimos. Las arritmias cardíacas, una taquicardia nos puede llevar a un desenlace de una parada cardiorrespiratoria, un embolismo o taponamiento. En las metabólicas comúnmente nos hacen llamado de código azul, que se representa en nuestro hospital como el código azul del servicio de hemodiálisis o del servicio de diálisis peritoneal, ¿verdad? Donde se presentan ciertas alteraciones, ya sea con hipocalemia, o sea, potasio bajo, o hipercalemia, potasio alto, o por el contrario, una acidosis respiratoria. Entonces tenemos que hay esos pacientes con alguna insuficiencia renal, por ejemplo, ¿verdad? Tienen una hipercalemia. ¿Cuáles son las medidas hipercalémicas que vamos a utilizar? El uso del suero glucosado con las 10 unidades de insulina. Eso siempre lo que nos va a hacer es que tanto la insulina como el suero nos ayuda a sacar el potasio a nivel y lo introduce en la célula. Entonces, es una medida anti-hipercalémica, ¿verdad? También, por otro lado, el gluconato de calcio sirve como un buen estabilizador de la membrana, haciendo un intercambio eficaz para disminuir el potasio. En cuanto a una acidosis respiratoria, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos un pH, tenemos los gases de un paciente y observamos un pH en menos de 7.35, lo recomendable es colocar en estos casos el bicarbonato. Pues, ¿cómo se coloca? Se coloca directo, ¿verdad? Siempre va a ser un equivalente por kilogramo de peso. Entonces, si vemos un masculino de 50 años que entra en paro cardiorrespiratorio, un peso aproximado 80 kilogramos, 80 equivalentes de carbonato es lo que vamos a pasar. Si por el contrario es un traumatismo y se nos presenta una parada cardiorrespiratoria en una sala de emergencias de shock, ¿verdad? Por una hemorragia, entonces también hay que atacar el problema inicial, ¿verdad? Si es un sangrado, pues tratar de detenerlo
o pararlo. También en las cuestiones respiratorias, ¿verdad? Obviamente una obstrucción de una vía aérea, la famosa flema maligna, ¿verdad? En nuestros pacientes, depresión del centro respiratorio, por eso es que hay que estar evaluando continuamente la valoración neurológica, una broncoaspiración, neumotoras a tensión, la insuficiencia respiratoria y, ¿por qué no?, los médicos cuando hacen sus procedimientos a la colocación de un catéter venoso central, ¿verdad? Que nos pueden causar un neumotórax si el paciente cursa los primeros minutos sin ningún síntoma, luego puede tener una respiración con utilización de músculos accesorios, con tiraje intercostal, y a veces dicen, bueno, ok, es guiada por ultrasonido, se puede utilizar el catéter venoso central, a veces lo debemos de poner en duda porque necesitamos unos rayos X que nos cerciore que ese catéter venoso central está correctamente colocado, ¿verdad? Entonces, sí hay que recordar en este caso que cuando estamos en un salón, la enfermera cuando recibe el turno tiene que tener a mano la tabla para la compresión cardíaca, activar o saber activar el código azul en su respectivo institución, ¿verdad? Tener el resucitador manual o mal llamado AMBU y, por supuesto, tener el personal capacitado para realizar estas maniobras. Casi siempre, cuando nosotros llegamos a una activación de un código, hay que recordar que si hay familiares presentes, ya sea del paciente o de los usuarios que están alrededor, por favor sacarlos. Eso es un evento un poco traumático, ¿verdad? Tanto para los usuarios que están en un salón, en un mismo salón de 6 camas, como para los mismos familiares. Los cuidados generales, por supuesto, de enfermería, si es un paciente que tiene una nutrición enteral, pues apagarla porque la posición de la cama la vamos a colocar en posición reducir la tabla y comenzar las maniobras, entonces puede haber un riesgo de broncoaspiración. Muy importante sería tener una glicemia a la mano, ¿verdad? Y si se puede, pues cerrar las cortinas para los familiares. A veces en recuperación nos llaman, por ejemplo, de usuarios que vienen con pasada la sedación, ¿verdad? Vienen con más midazolam de la cuenta, entonces pues nosotros a veces nos llaman para pues darles un antagonista, que en este caso el midazolam es fumacenil y para el fentanil el naloxona, que son antagonistas. Y muy importante tener en cuenta quién va a hacer las maniobras de resucitación y que sea una persona que si se cansa, pues decirlo para cambiar. Las consideraciones éticas para preservar la vida. Esas son muy importantes, porque a veces nos llaman y el paciente no es candidato a maniobras de resucitación cardíaca. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, siempre recordarle al médico, mire, escríbalo en la nota de enfermería, ¿verdad? Porque a veces es muy triste decirlo, pero a veces vamos a hacer una pantomima y llegamos a hacer el show, como decimos nosotros, porque en realidad no hay paro cardiorrespiratorio. Las consideraciones éticas, obviamente, es preservar la vida, restaurar la salud, limitar la discapacidad. ¿Por qué? Porque los segundos que peligremos, donde el cerebro y los órganos principales a nivel torácico-abdominal estén restringiendo la circulación, pues nos va a llegar menos cantidad de aporte de oxígeno, obviamente sangre y otros nutrientes. Y por supuesto, revertir la muerte clínica en caso de que del paciente sea candidato a maniobras y hay que revertirlo. Lo digo porque esas consideraciones éticas a veces hay adultos mayores o personas que no tienen una esperanza de vida y a veces llegamos a hacer las maniobras y lo que hacemos son quebrar parrillas costales. Entonces hay que respetar el principio de la autonomía del paciente y también indicar al paciente si él desea o no, no solo la familia, recibir esas maniobras antes de que suceda. El código azul, pues es un sistema de reanimación y atención durante un paro cardiorrespiratorio. El teléfono lo tenemos ubicado en el 7º piso del Hospital México. El personal a cargo que sale, por supuesto, es un personal que es el enfermero encargado del código azul durante el turno, el médico asistente y los residentes. Cuando se llega al salón es muy indispensable reconocer el líder del grupo, o sea, quién es el que está liderando el código azul. Puede ser un residente o médico de nuestro equipo o puede ser el residente
del salón. Muy importante al llegar, también identificar al enfermero. Nosotros en este caso, pues por ser enfermería, ¿verdad? ¿Quién es el enfermero a cargo? Si tenemos una vía accesible, sea un catéter de alto calibre, vía periférica o vía central. Y, por supuesto, identificar los roles de cada uno. Ese es nuestro carro de código. Este es un resucitador de compresiones que da de 100 a 120 compresiones por minuto a una profundidad de 5 centímetros. Él viene totalmente programado. Hay que llevar toda una pequeña charla acerca de cómo colocarlo. Siempre está conectado a la batería. Es muy importante que la enfermera que recibe el carro de código sepa que tiene que tener conexión este monitor o el DEA a la fuente eléctrica, la respectiva batería del compresor, la tabla, el oxígeno, y que este oxígeno sea a más de 1000, ¿verdad? Porque puede que el oxígeno esté ahí, pero esté vacío. Y los cajones que de pronto vamos a ver que contienen cada uno. ¿Cuándo se debe revisar este carro de código? Al inicio del turno debe escribir qué contiene, debe escribir si hay ampollas que están vencidas o prontas a vencer, si faltan jeringas, agujas, y muy importante que el personal esté capacitado anualmente acerca de una posibilidad de paro cardiorrespiratorio en un curso, ¿verdad? Anualmente, lo cual no sucede, ¿verdad? Pero deberíamos. El carro siempre debe tener el material imprescindible, no debe haber de más, porque eso también a la hora de ejercer el acto en sí puede generar obstrucciones. Y los insumos del carro son exclusivos para la atención de esta emergencia. A veces lo que sucede es que nuestros compañeros lo agarran como la caja chica, por decirlo de alguna forma. Entonces, agarra una jeringuita, de pronto agarra una epinefrina, y van sacando, y cuando nos damos cuenta, el carro de paro está vacío. Bueno, el carro de paro es una unidad movible, ¿verdad? Que se puede trasladar al lugar donde se presente la emergencia. A veces no necesariamente tiene que ser un paro cardiorrespiratorio. Se activa el código por un paro cardiorrespiratorio, pero ¿por qué no? Puede ser un paciente que haya que proteger vía aérea, ¿verdad? Y tal vez el personal de salud en el salón no tenga las condiciones necesarias, ni mucho menos los medicamentos. Entonces, en el cajón 1 debe contener absolutamente todos los medicamentos. El otro día estábamos revisando el carro de paro y había medicamentos que se encontraban vencidos. Eso es muy importante, rotar los medicamentos. En el cajón 2 debe contener todo el kit de intubación y traqueostomía de emergencia, conteniendo hojas, laringos, el resucitador y las fijaciones. Tubos 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 y ojalá uno de cada uno, inclusive el 7 al 8, los que más se ponen, siempre tener hasta 2. Y la hoja de laringo, muy importante, porque a veces está el mango de laringo sin la hoja, o hay una hoja recta, pero no hay una hoja curva. En el cajón número 3, que debe contener el material para la venopunción, ¿verdad? Hay pacientes que nosotros ya llegamos y ya tienen una vía periférica tomada, hay otros que no lo tienen. Por supuesto, guantes y material para la aspiración orotraqueal. Dentro de este equipo que va con nosotros también va un terapista respiratorio, ¿verdad? Y en el cajón número 4, que es el cajón más grande, es donde debe haber lo que son los sueros. Sueros como el suero glucosado al 50% en caso de una hipoglicemia o en caso de una hipercalemia que haya que combinar con insulina para colocarlo intravenoso. Por una volemia disminuida, entonces un suero de litro, ¿verdad? Para utilizar. En este caso yo le tomé esta foto hace tal vez 2 días y la incluí en la presentación. Y si pueden notar, hay varias jeringas, pero hay unas agujas negras. Entonces yo me pongo a pensar, en una emergencia, póngase a pensar, cargando una amiodarona o una epinefrina con una aguja negra, o tan solo un bicarbonato con una aguja negra. Ese tipo de insumos ni siquiera debería estar acá. Aparte, este es el kiwi que tampoco debería estar acá, pero siempre hay que revisarlo porque a veces metemos cosas que no son necesarias. Y lo más importante, tener una lista. Hay una lista que nosotros tenemos
¿verdad? De ciertos medicamentos que son indispensables y por fecha se puede ir revisando por turno, inclusive la encargada de el carro por turno. En cuanto a las drogas, es muy importante reconocer que hay drogas que se administran vía intravenosa directo, o sea, sin diluir. ¿Como cuál? Como la adrenalina. Es 1 miligramo intravenoso de cada 3 a 5 minutos durante el paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? La atropina, el propanolol, el verapamilo. Otras drogas como la noradrenalina o el nitrocruciato o la amiodarona, pues deberíamos diluirlos. Muy importante en cuanto a los analgésicos y sedantes, cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio y el médico dice, ok, vamos a proteger vía aérea. ¿Cuál es el orden para proteger una vía aérea? Entonces, deberíamos tener el fentanil de primera entrada, el midazolam y por último el atracurio. Si nosotros tenemos la oportunidad de que ya tenemos un catéter venoso central y tenemos un suero para estar permeabilizando cada vez que pasamos la adrenalina, ¿verdad? Y cada vez que pasamos un sedante o un medicamento para contrarrestar el paro cardiorrespiratorio, debemos poder en algún momento pasar estos medicamentos y pasar un push de ese suero para que no quede durante la conexión o el catéter. Y nos aseguramos así de que la analgesia sea efectiva. Ahora bien, si el médico desea otra ampolla, nosotros podemos cargarla y colocarla en ese mismo momento. Luego, electrolitos. Bueno, habíamos hablado del bicarbonato de calcio también en hipercalemias, que es estabilizador de la membrana. El cloruro de potasio, por ejemplo, hay una fórmula que se debe hacer muy rápidamente. Si estamos frente a un indicio de que hay una hipocalemia y el paciente tiene un límite inferior de un potasio en 2, se toma el límite inferior de potasio, que es 3.5, por gases este paciente tuvo un 2, es una nemotecnia, se multiplica por 0.4 y por los kilogramos de peso. Entonces, por ejemplo, tenemos que 3.5 es el límite del potasio. El paciente tiene 2, se multiplica por 0.4 y en este caso el paciente pesa 69 kilos. Entonces, el paciente va a requerir una dosis de 40 mil equivalentes más o menos de KCl. ¿Cómo se puede pasar? Lo ideal es pasarlo por una vía central, porque como sabemos, este tipo de medicamentos lo que hace es necrosis a nivel periférico y lo ideal es pasarlo por una vía central. Se supone que no más de 20 a 40 mil equivalentes por hora por la vía. Las otras drogas que deben contener, que ya hemos hablado de la naloxona y el fumicil como antagonistas de tanto del fentanil como del midazolam y otras varias. Este es el DEA, ¿verdad? Que es el monitor que se utiliza acá en esta modalidad de monitor. Conectamos al paciente, es muy importante llegar a la unidad del paciente, conseguir una fuente eléctrica, conectar los electrodos y ver el ritmo que está dando el paciente, ¿verdad? Porque hay ritmos que son desfibrilables y otros ritmos que no son desfibrilables. El DEA, que es el desfibrilador externo automático, es muy importante la colocación de las palas. Las palas sobre el emitórax derecho, cubriendo la mitad del maniobrio y la otra pala sobre el emitórax izquierdo con el ápex hacia el pezón del usuario y hacia la línea media axilar. Eso es muy importante porque, digamos, este es de parches, porque el que nosotros tenemos es de palas. Entonces, hay que tener un gel conductor, porque nos hemos dado cuenta que a veces en un paro no tenemos el gel conductor y no vamos a poner palas y pues que podemos quemar o provocar una quemadura al usuario, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería tener el gel conductor. Se carga a los 200 joules, ¿verdad? Aquí está el botón de carga. Se le dice a las personas que se despejen de la unidad del paciente y se hace el choque. ¿Cuáles son los 4 ritmos de paro cardiorrespiratorio? Bueno, vamos a tener que los 3 primeros son desfibrilables o se ven beneficiados con el DEA, con la desfibrilación.
Y los últimos dos no se ven beneficiados con la defibrilación. Entonces, tenemos que la fibrilación ventricular se da se da en los dos ventrículos. Hace unas clases habíamos recordado que la repolarización de los ventrículos se daba para dar el reposo y que su corazón volviera a hacer la contracción. Cuando hay una fibrilación y una taquicardia ventricular, no se da ese reposo, o sea, no hay una adecuada relajación de los ventrículos. Entonces el corazón está descoordinado. La fibrilación es en ambos ventrículos y la taquicardia ventricular es en uno de los ventrículos. La actividad eléctrica sin pulso, sí se pueden ver ondas P con complejos QRS, inclusive la onda T, pero al ser un pulso palpable, no hay pulso, no hay un pulso palpable. Y la asistolia, que eso hay que tener mucho cuidado, que es cuando ponemos un monitor, pues es una onda isoeléctrica plana o con ondas P, sí, pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Que se desalojan los electrodos, entonces en realidad lo que estamos viendo no es una asistolia. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Muy importante que cuando se llega a la escena, aparte de identificar un acceso venoso, es muy importante ver las condiciones en lo que está sucediendo. O sea, es como cuando hacemos un ABCD fuera del hospital. Ahora lo vamos a hacer intrahospitalario. Asegurar la escena, ¿qué significa? Bueno, el personal se tiene que cubrir, se tiene que proteger porque este paciente está contaminado, o más bien es el paciente que hay que proteger y que tiene una neutropenia, y vamos a tratar de que este paro cardiorrespiratorio sea dentro de las condiciones lo más estéril posible, aunque sabemos que eso no va a suceder. Entonces, es importante primero asegurar la escena. Ver la causa del internamiento, por qué está provocado el paro, ¿verdad? En este caso, si es algo metabólico, si es algo cardiovascular, si fue que fue intervenido por una cirugía cardíaca y hizo un taponamiento. Y muy importante, la enfermera que está a cargo del carro de paro lleva un conteo de los medicamentos que se utiliza y la cantidad de ciclos que se está dando. Nosotros, hace poco, un enfermero puso un timer, ¿verdad? Para llevar el tiempo del paro. No se determina un tiempo estimado de cuándo se puede llevar a cabo un paro cardiorrespiratorio, o sea, dar compresiones manuales, pero entre más pronto, pues hay menos consecuencias, ¿verdad? A la larga, sí se observan que hay consecuencias a niveles inclusive neurológicas, ¿verdad? Porque hay una restricción de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, cuando se llega al lugar, hay la identificación muy importante, ¿verdad? Identificar al personal, los roles y asegurar la escena. El monitoreo, conectar a la fuente eléctrica al equipo y colocar el monitoreo. Hay veces, como les decía, que el ritmo cardíaco que estamos observando en realidad no es el que debería haber, porque un electrodo se desalojó o la amplitud de la onda no es la que tenemos, o estamos en una derivación en la 1 cuando deberíamos estar en la derivación 2, que es donde se mejor la actividad eléctrica del corazón. Y muy importante tener las drogas a mano, o sea, anticiparse. Es como si usted estuviera en sala de operaciones y el doctor le va a dar una indicación, pero usted ya más o menos sabe qué es lo que va a seguir. ¿Adrenalina? Sí, adrenalina. ¿Tenemos una bradicardia? Atropina. ¿Tenemos gases, acidosis? ¿Cuánto pesa el paciente? 80, tome 80 de bicarbonato. ¿Tenemos una hipocalemia, doctor? ¿Quiere potasio? ¿O tenemos una hipercalemia? ¿Cuánto quiere de gluconato de calcio? Estar en todas. Si hay una corrección, por ejemplo, de la hipercalemia, tenemos que tener en cuenta que el suero glucosado se pone de acuerdo al azúcar en sangre que tenga ese paciente, porque ese paciente, al suministrar glucosa, podemos, o sea, es mejor que estemos hiperglicémicos que hipoglicémicos, ¿ok? Checklist que se hace sobre todo para comprobar la seguridad en las cuestiones del paciente. Eso es un self-care para nosotros en general en la vida, pero sí hay que tener un checklist con los medicamentos de carro de paro, de los materiales de carro de paro, quién va a ir, asignar a una persona en la distribución de la supervisión por turno, por día, inclusive al mes, saber qué medicamentos se van a vencer o próximos a vencerse. La secuencia de la reanimación cardiopulmonar, todas la sabemos, el ABCD,
¿verdad? Primero, cubrir la vía aérea. A veces el paciente cuando se va a desfibrilar no debería hacerse despierto. O sea, está en paro, pero está despierto. ¿Lo vamos a desfibrilar? Bueno, vamos a intubar y vamos a proteger primero esa vía aérea, o por lo menos vamos a sedar a ese paciente antes de generar una carga eléctrica con el mismo. A veces hay intubaciones forzosas, ¿verdad? Rápidas. ¿Quién debería hacer la intubación? Pues el que tenga mayor capacidad de hacerlo. Con esto del COVID se designó a los chicos de anestesia, que parece que tienen mejor capacidad, pero hay pacientes que tienen una vía respiratoria de difícil acceso o intubaciones varias, o ya tiene edema a nivel de, ¿verdad?, de la tráquea. Entonces, debería ser la persona que tenga mayor experiencia, porque hemos pasado por situaciones en las que se intuba al paciente, se está dando compresiones y se tiene que dar el full de oxígeno, o sea, usted sube el flujómetro al full de oxígeno. ¿Y qué sucede? Que ese tubo endotraqueal no está en la expansión de los campos pulmonares, está en el estómago. Entonces usted tiene que observar la asimetría, si hay asimetría en los campos pulmonares, si ese paciente tiene datos de un neumotórax, si ese paciente tiene una respiración abdominal, si ese paciente tiene una asimetría en el dedo, ¿verdad? Que no concuerda, si ya el paciente está intubado, ¿por qué no concuerda? Ese tipo de cosas. La circulación, ¿verdad? Como lo dijimos antes, decía 120 compresiones por minuto y deben ser efectivas, no durar más de 10 segundos entre un cambio de una persona a otra. Después de un ritmo desfibrilable, siempre a seguir con la compresión cardíaca. Y bueno, ya sabemos cuáles son los ritmos que son desfibrilables. Entonces, según los algoritmos de la Asociación Cardiológica, ¿verdad? Vamos a llegar a monitorizar al usuario y determinar qué es el ritmo que tenemos con este. Si es una fibrilación ventricular, si es un ataque ventricular, si es alguno de estos dos ritmos que responden a una desfibrilación, y si después de la desfibrilación hay una refractariedad y necesita aún, aparte de la descarga eléctrica, un antiarrítmico, qué sé yo, la amiodarona. Entonces el doctor dice, bueno, vamos a impregnar a este usuario. ¿Cuánto? ¿Quiere 300 miligramos? Sí, 300 miligramos. En un ball shot, 100 ml se pasan directo, ¿verdad? Si el paciente continúa, se puede dejar con una infusión continua de amiodarona de 900 miligramos. Si sabemos que cada ampolla de amiodarona trae 150, son 3 ml, entonces hagamos las cuentas y hacemos 900 en 24 horas en 250 a 11 cc por hora. Entonces, también tenemos que hay actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad? Que hay complejos QRS, ¿verdad? Pero el paciente neurológicamente no responde y inclusive puede verse asociado a bradicardias, por lo cual se pasa la atropina. La atropina de 1 ml, 1 miligramo, se pasa directo, ojalá tener el suero ahí para purgar, ¿verdad? Pasamos atropina, pasamos suero para que entre medicamento. Y pues vemos el comportamiento, si hay un ensanchamiento del QRS o por el contrario aumenta la frecuencia cardíaca, si por el contrario requiere un gluconato de calcio para aumentar la contractibilidad cardíaca. La epinefrina, eso es muy importante porque a veces nosotros administramos una catecolamina, ¿verdad? Que debería ser endógena, que tiene el cuerpo, pero la administramos de una forma exógena y hace una taquicardia refleja. O sea, a veces el paciente queda con una taquicardia y uno dice, por Dios, pero entonces ahora más bien se me fue al extremo, ¿verdad? Pero no, hay que esperar que el paciente se estabilice, ¿verdad? Porque aparte de la epinefrina que estamos administrando, el paciente tiene algún síntesis endógeno. Entonces puede presentar un trazo cuando ya se estabiliza que no es el que corresponde, ¿verdad? Entonces a veces decimos, ay, es que más bien está taquicárdico, ya no es una taquicardia ventricular, pero es una taquicardia. Entonces puede ser un efecto de la epinefrina ahí residual. Pues asistolia, como les había dicho, es una línea isoeléctrica, ¿verdad? A veces se ven unas ondas P. Ahí es donde se dice que pues no hay pulso, no hay bombeo y es un regreso de la muerte, como decimos, ¿verdad? Entonces se va a indicar la epinefrina cada 3 minutos y el masaje. Y que obviamente el monitoreo esté bien
conectado. Reconocer los ritmos desfibrilables, eso es un pequeño repaso, ¿verdad? A la izquierda podemos observar los que son desfibrilables y a la derecha los que no. El algoritmo termina cuando se recupera la autonomía y el corazón empieza a latir por él solo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decir el corazón ya dilata, él genera su autonomía. Y se dice que se regresa a la circulación espontánea. ¿Cuándo decimos eso? Cuando hay pulso, cuando hay una presión medible, ¿verdad? Por un monitoreo, y casi siempre lo que se tiene que coordinar inmediatamente después es, ok, si el paciente tiene hipercalemia, ¿por qué tiene hipercalemia? ¿Necesita un hemodiálisis? ¿Necesita continua? ¿Necesita qué es lo que necesita? ¿Necesita ir al salón de hemodinamia ya porque lo que tiene es su síndrome coronario está obstruido? ¿Necesita ir a un segundo tiempo de sala de hemodinamia porque ya fue en primero y el segundo hace falta todavía? Todo eso hay que revertir la causa principal y después obviamente coordinarlo con una unidad de cuidados intensivos, que en este caso nosotros estamos en el 7º piso. Vamos a ver. Ok. Y lo más importante es evaluar si todavía es necesario los esfuerzos de reanimación, ¿verdad? Considerar la calidad de la reanimación, si la persona que lo está ejecutando lo está haciendo bien, si más bien hay que aprender de ciertos errores. Por ejemplo, vamos a un paro y nos hizo falta agujas, nos hizo falta un bisturí para cortarle la ropa porque no había, nos hizo falta el tubo 8 y el paciente se tuvo que intubar con un tubo que no correspondía. Entonces peligra más el riesgo del cambio del tubo. A veces uno queda como con un sinsabor, ¿verdad? Después de una reanimación porque esta pues resultó negativa, entonces pues también hay que aprender de los errores y decir, ok, bueno, esta vez me faltó el gel conductor, esta vez me hizo falta, no sé, estar más atenta a lo que estaba sucediendo, no sé, a veces suceden cosas que están fuera de nuestras manos o a veces suceden cosas que pudieron ser prevenibles. Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Por el momento eso era lo que tenía destinado para hoy. Y existen muchas experiencias durante una parada cardiorrespiratoria, pero lo más importante es primero mantener la calma y la seguridad de las personas que van a atender el paro para luego estar presente en el paro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Nuestro siguiente expositor es don Oscar Cabrera. Creo que todavía no anda por acá. En todo caso, voy a aprovechar para comentarles sobre la próxima semana, las charlas que nos tocarían la última semana. Esto, bueno, hasta el momento, esas serían las charlas que vamos a ver de hoy en 8, sería el lunes 15 de noviembre. Vamos a ver. Chicos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden escribirla ahí en el chat, por favor. Con todo gusto la estaremos leyendo. Vamos a ver, bienvenido, don Humberto. Buenas tardes. Nata, sigue Bere y ella ya está conectada también. Ah, perfecto, muy bien. Sí. Muy bien, entonces, no sé si hace la introducción de la compañera, don Humberto. Ok. Tiene ahí lo de la pantalla de los temas. Nata. Sí, señor. Entonces, buenas tardes. La colega Berenice Pineda, ella es una colega mexicana y nos va a hablar sobre lo que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es una de los temas que habíamos quedado pendientes de la segunda semana. Entonces, es un tema de mucha importancia, de relevancia en estos últimos tiempos y nuestra colega lo aborda de una forma diferente. Así es que, Ver, ¿estás por ahí ya? Y así es. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ver, un gusto saludarla. Igualmente, maestro. No, nomás quiero confirmar por ahí si ya está
Si estoy compartiendo o no estoy compartiendo. Es correcto, ya está compartiendo, Bere. Ah, genial. Ah, genial, ahí estamos. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Ya lo decía el maestro Humberto, mi nombre es Berenice, soy licenciada en enfermería, soy terapeuta respiratorio y bueno, sí, escuchando a la colega, son puntos importantes que nosotros tenemos que manejar en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, hoy vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria aguda, de ART, por sus siglas en inglés, como lo queramos ubicar. Y una patología, una complicación que nos ha ido aquejando, sobre todo en los últimos tiempos, tomando en cuenta que estamos cursando por una pandemia, casi al final quisiera entenderlo así. Sin embargo, es una complicación en la unidad de cuidados intensivos con la que lidiamos prácticamente todos los días. Y bueno, sin más, agradezco al comité organizador la invitación y vamos a dar inicio a esta charla para hablar del síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una enfermedad meramente pulmonar, inflamatoria, que nos caracteriza por varios trastornos que nos complican el manejo de los pacientes, sobre todo cuando están intubados. Tiene como consecuencia un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar y una disminución del tejido pulmonar aereado. También es una patología que se caracteriza, si hablamos del síndrome de insuficiencia respiratoria, es un punto importante en la que se caracteriza esta patología, es por presentar un grado de hipoxemia severo, disminución de la complianza, aumento de los shunts intrapulmonares. Por eso les decía, la mayoría de este tipo de pacientes los encontramos en la unidad de cuidados intensivos y seguramente están siendo manejados por un ventilador mecánico, están sometidos a ventilación mecánica supinada o pronada, pero seguramente este tipo de pacientes están manejados de esta manera. También otro trastorno del espacio muerto fisiológico y se presenta una incidencia del 10.4% en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, con una mortalidad hasta de un 63% aproximadamente. Los antecedentes es un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, es una entidad clínica que ya la mayoría es bien reconocida en las unidades críticas. Desde 1967 estos dos autores, Aschenbaum y Petty, describieron sus características clínicas y radiológicas e histopatológicas, acuñando el término de síndrome de dificultad respiratoria. Y bueno, a partir de su descripción inicial se ha desarrollado varios criterios que ahorita vamos a tocar más adelante, desde los criterios de Berlín 2011, 2012, 2019, hasta lo que seguimos manejándola hoy en día. Han desarrollado todos estos criterios con la finalidad de valorar este tipo de patologías y hacer un diagnóstico temprano. Estos diagnósticos son avalados por la Sociedad Mexicana de Tórax y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva en consenso efectuado en Berlín en el 2011, donde se derivaron los criterios más utilizados en la actualidad, y creo que no hemos tenido unos nuevos criterios con el cual definir o manejar el manejo y el tratamiento de esta patología. Los signos y síntomas del síndrome de dificultad respiratoria aguda pueden variar en intensidad, en causa, en la gravedad, y si existe alguna enfermedad cardiopulmonar de fondo, bueno, todavía es mucho más complicado. Los signos y síntomas más importantes, como les decía, la dificultad respiratoria grave por el grado de hipoxemia severo que maneja, la respiración dificultosa, inusualmente acelerada, en este tipo de pacientes, la presión arterial baja, confusión y cansancio en extremo. Las causas son variantes, la causa mecánica del síndrome de dificultad respiratoria aguda es la fuga del líquido en los pequeños pulmones en dirección a los diminutos sacos de aire donde se oxigena la sangre, por eso maneja un grado de oxigenación baja al saturarse de este tipo de líquido. Normalmente una membrana protectora conserva el líquido en los vasos sanguíneos, sin embargo las enfermedades o las lesiones graves pueden variar según los daños en la membrana, lo que provoca la fuga del líquido en el síndrome de dificultad respiratoria y se nos hace un mayor, el manejo complejo por este tipo de paciente que aunado seguramente nos tiene otro tipo de patología. ¿Cuáles son las causas subyacentes? Bueno, pueden ser muchísimas. Aquí manejamos como las más importantes, como son la septicemia,
que es la causa más común del síndrome de dificultad respiratoria generalizada, o una infección grave o generalizada en el torrente sanguíneo. Recordemos que la sepsis, la infección, puede ser que el paciente simplemente a la hora de intubación hacemos un barrido, ya desde ahí estamos agregando una neumonía, un microorganismo diferente o aunado a la neumonía asociada al ventilador, una sepsis desarrollada en la unidad de medicina interna, leucocitos de más de 12,000, fiebre, TA, hipotensión, etc., lo que nos lleva a complicación en un futuro en la unidad de cuidados intensivos, seguramente a un síndrome de insuficiencia respiratoria complicado. Inhalación de las sustancias nocivas, respirar altas concentraciones de humo, gases químicos, puede dar lugar también a un síndrome de dificultad respiratoria, al igual que aspirar alguna otra sustancia química, cigarrillos, etc., que también son altamente tóxicos. Neumonía grave, por lo general los casos graves de neumonía infectan a los 5 lóbulos pulmonares. Lesiones en la cabeza, un trauma craneoencefálico, un trauma del tórax. Hoy por hoy vemos que manejan muchísimas motocicletas, muchísimos accidentes automovilísticos, también puede ser una causante al haber una lesión, un rompimiento de la pleura, una punción por arma blanca o por algún tipo de punzo cortante, lo que nos lleva a una complicación más grave en el manejo de este tipo de pacientes. Enfermedad por coronavirus. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta durante nuestra pandemia que la mayoría de los pacientes que cursaban con un COVID, que llegaban a una unidad de cuidados intensivos, a una unidad de urgencias, a una unidad de RCP, donde en un primer momento los abordábamos por una insuficiencia respiratoria, como les decía, por una hipoxemia severa, y que se iban a intubación y posteriormente a la unidad de cuidados intensivos, se nos complicaban o se nos siguen complicando con un SIRA, con un síndrome de estrés respiratorio agudo. Y que bueno, el manejo es importante, como les decía, sobre todo el ventilatorio, porque utilizamos parámetros ventilatorios elevados, PIPs elevados, presiones elevadas, volúmenes corrientes, FiO2, y que es difícil estabilizar a este tipo de pacientes, corregir la gasometría arterial, hacer el monitor con la gasometría arterial, por supuesto, y regresarlo. Recordemos que las consecuencias y los efectos secundarios después de una insuficiencia respiratoria aguda post-COVID nos complica todavía el manejo de este tipo de pacientes. Enfermedad por coronavirus, como les decía, entre otros, pancreatitis, inflamación del páncreas o transfusiones masivas de sangre o quemaduras, principales causas. Y todas estas causas, como les decía, el ingreso del paciente a lo mejor era otra causa, sin embargo, ya estando en la unidad cuando ya abordamos al paciente, lo estamos manejando, también es un factor de riesgo. Aquel paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, la mayoría de las personas padecen algún síndrome de dificultad respiratoria agudo, ya que están hospitalizados por otra afección, como les decía, y muchos están gravemente o críticamente enfermos, tienen el riesgo especialmente si tienen una infección extendida al torrente sanguíneo. Las personas que tienen antecedentes de alcoholismo crónico, un mayor riesgo de padecer un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo. Bueno, aquí nosotros en el instituto lo clasificamos en estas 3 fases, en estas fases del SIRA, fases de ARTS, que es la lesión del endotelio alvéolo capilar, lesión de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, acumulación de líquido y proteínas en el espacio intersticial, lo que no permite tanto ahí el intercambio gaseoso, nos hace cortocircuitos, evitando un buen intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, y bueno, también se caracteriza por que nos complica el edema, las atelectasias, los cortocircuitos, los shunts pulmonares, el grado de hipoxemia con el que está cursando el paciente, y esto generalmente lo vemos en las de 24 a 48 horas en observación. Después del 7º día, pues, ¿qué tenemos? Ya, como les decía, todos estos cambios, el rompimiento de las paredes alveolo-capilares nos complican, y eso se nos convierte a una fibrosis, fibrosis pulmonar, que eso nos hace que tengamos mayor resistencia, menos confianza, que sea mucho más difícil el manejo con el ventilador mecánico, y por supuesto los parámetros sean un poco más elevados. La proliferación, la inflamación intersticial, por supuesto que también eso se lleva a cabo después entre los días 2 y 7, que es más o menos en lo que empiezo a tener complicaciones de este tipo de patología.
Y bien, las complicaciones como tal van a ser coágulos sanguíneos al estar recostado, inmóvil, que no tenemos de pronto movimiento. Hay que pensar en nuestros pacientes, sobre todo que están intubados, en la movilización para evitar justamente los coágulos. Mientras está conectado al ventilador, no tengamos miedo a la movilización del paciente. Mientras el tubo esté bien ajustado, no pasa nada. Los coágulos sanguíneos, especialmente en las venas profundas, en las piernas, sí, hay que colocar medias de compresión para evitar justamente también y mejorar la circulación en este tipo de pacientes. Colapso pulmonar ocasionado por un neumotórax. En la mayoría de los casos del síndrome de dificultad respiratoria aguda, se utiliza un respirador, como les decía, que están sometidos a una ventilación mecánica con parámetros elevados, unas FiO2 tituladas hasta un 100%, una PIP elevada entre 14 y 16 para mejorar esa oxigenación, para presiones elevadas para alcanzar el volumen corriente ideal o real, ya sea por peso, talla, kilogramo, etc. Y bueno, pues las presiones y los volúmenes seguramente los estamos manejando elevados en este tipo de pacientes. Y por supuesto que también este tipo de pacientes, como les decía, están propensos a las infecciones. No solamente, ahora ya tenemos un síndrome de insuficiencia respiratoria, pero además las neumonías asociadas al ventilador hacen que todo esto se complique un poco más y la formación de cicatrices, como les decía, en la fibrosis pulmonar. El pulmón se vuelve rígido al perder este tipo de complianza, este tipo de manejo. Y bien, pues el diagnóstico no existe todavía en la actualidad una prueba así específica para decir mi paciente tiene SIRA, para identificar el síndrome de dificultad respiratoria. Sin embargo, se realiza en base a una exploración física, a una radiografía de tórax y por supuesto a una tomografía. Eso es lo ideal en este tipo de pacientes, y los niveles de oxigenación, porque seguramente encontraremos este tipo de, esta imagen del lado izquierdo, seguramente lo que encontramos en este tipo de pacientes, un paciente con pérdida de líquido por el rompimiento de las membranas pulmonares, por insuficiencia, eso complica el intercambio gaseoso, seguramente una retención de CO2 mal perfundido, mal ventilado, y seguramente tendremos por ahí alveolitos colapsados. Entonces, en la evolución de los criterios, en las tablas, en todo lo que nosotros utilizamos en las escalas diagnósticas para la evolución y el manejo de este tipo de pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, como les platicaba iniciando desde el 2011, se hace este consenso para valorar esta patología con diferentes criterios. Desde lesión pulmonar aguda, que hablamos de la PAFI, un parámetro importante que debemos valorar a través del monitoreo de gasometría, la concentración de oxígeno que vamos a valorar por la hipoxemia que estamos manejando a nivel arterial, y la FiO2 que tengo titulada en el ventilador. Entonces, una PAFI menor o igual a 300 milímetros de mercurio es un SIRA con una PAFI igual a o a menor de 200 milímetros de mercurio, haciendo los criterios leve, severo y moderado, o leve, moderado y grave. Entonces, si nosotros hablamos en ese momento, en el consenso de Berlín del 2011, hablamos de una PAFI menor o igual a 300 milímetros de mercurio, pero mayor a 200 milímetros de mercurio, siempre y cuando tengamos una PIP o un CPAP mayor a 5 centímetros de agua. Un SIRA moderado con una PAFI menor o igual a 200 milímetros de mercurio, pero mayor a 100 milímetros de mercurio, si hablamos de una PIP o una presión positiva al final de la exhalación mayor a 5 centímetros de agua. Y cuando hablamos ya de un SIRA grave, es cuando tenemos una PAFI menor de 100 milímetros de mercurio, pero con una PIP o un CPAP o presión positiva al final de la exhalación mayor o igual a 5 centímetros de agua. Desde este momento se hacen este tipo de criterios, cómo los vamos manejando en leve, moderado y grave desde el 2011, esto en el tercer consenso celebrado en Berlín, que se realizan los cambios en las definiciones, en esta nueva definición que incluyeron variables factibles y confiables
confiables para la evidencia del manejo de este tipo de patología. Y la estratificación con base a estos criterios permite reconocer los 3 niveles, que es leve, moderado y grave, de acuerdo con los niveles de hipoxemia según la PAFI que estamos manejando en este momento. Y hasta hoy seguimos teniendo este criterio, los criterios diagnósticos desde el 2012, que entonces queda así, en tiempo, dentro de una semana, o injuria clínica conocida, síntomas respiratorios nuevos que lo empeoran. Imágenes, como les decía, del tórax, valorar las opacidades bilaterales no explicadas por derrame, atelectasias o nódulos a través de la radiografía o a través de un TAC. El edema, el origen del edema, que ya sea por falla respiratoria, no completamente complicada por falla cardíaca, sobrecarga de fluidos, que requiere que evolucione de manera objetiva para excluir el edema hidrostático si no hay factores de riesgo presentes. Y por supuesto, la oxigenación, que ese va a ser un parámetro importante, cómo lo estamos manejando y con qué cantidad de PIP estamos programando nuestro ventilador. Y bueno, los adultos del SIRA queda clasificada de esta manera. En los criterios de PAFI, con PIP y CPAP mayor o menor de 5 centímetros de agua con ausencia de ventilación, a partir de los resultados que se clasifican en leve hipoxemia, con la relación de la PAFI, moderada y grave. Entonces, la presión parcial de oxígeno arterial FiO2, fracción de oxígeno inspirado, PIP en la presión positiva al final de la expiración y CPAP en presión positiva de la vía aérea, que seguramente nosotros vamos a siempre tener el manejo de este tipo de pacientes cuando hablamos de SIRA. En el criterio 1 hablamos de síntomas respiratorios de nueva aparición o gravemente de los que preexisten a la semana siguiente de la aparición del cuadro clínico, como veíamos en los signos y síntomas. En el criterio 2, las opacidades bilaterales no atribuibles precisamente a derrames, atelectasias o pulmonares. Visibles mediante la radiografía o la tomografía computarizada. En el criterio número 3 volvemos a tener presente el edema, el líquido acumulado no atribuible completamente a la insuficiencia cardíaca, sobrecarga de líquidos, que esto siempre va a requerir una evaluación objetiva, por ejemplo, a través de un ecocardiograma para descartar el edema hidrostático y si no hay otros factores de riesgo, específicamente para hablar de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y en el criterio 4, como les decía, el grado de hipoxemia, la desaturación, la relación de la PAFI, mayor, menor de 300 con estos niveles de PIP elevados. Ajá. Bien, en los tratamientos del SIRA, ya que nosotros tenemos las escalas, radiografía de tórax, TAC, para valorar y dar un diagnóstico específico, ¿cuál manejamos cuál es el tratamiento del SIRA? Se considera una estrategia encaminada, por supuesto, a la protección del pulmón, hablando mecánicamente o ventilatoriamente, cuando nosotros hablamos específicamente de ventilación mecánica, y los parámetros que estamos programando con el manejo, por supuesto, de la gasometría arterial y el monitoreo de ella. Reclutar el mayor número posible de los pulmonares funcionales con PIPs elevados y con presiones elevadas. Observar el libre tránsito de dichas unidades en todo el ciclo respiratorio. Evitar siempre la sobredistensión alveolar. Por eso es de vital importancia mantener un ventilador calibrado antes de conectarlo a este tipo de pacientes, justamente para evitar el menos daño posible al parénquima pulmonar del que ya tenemos derivado de la patología propia. Entonces, siempre pensemos en una protección del pulmón. Empleo de volúmenes corrientes bajos, calculados con constantes de 4 a 6 mililitros kilogramo peso predicho, a fin de producir siempre el daño mínimo posible secundario por el desarrollo de atelectasia o sobredistensión alveolar que nos pueda llevar a volutrauma o a barotrauma. Terapias ayudantes tales como el empleo de óxido nítrico, oxigenación con membrana extracorpórea y en posición de cúbito prono. Aquí cuando se recomienda oxigenación con membrana extracorpórea, siempre valorar el posible beneficio siempre que va a tener nuestro paciente. Vamos a valorar si realmente este paciente lo vamos a ayudar teniendo esta terapia alternativa, ya que pensemos siempre que las terapias alternativas como la oxigenación con membrana extracorpórea, verificar si realmente tenemos las membranas. Contamos con
están sometidos a ventilación en ventilación mecánica y además en decúbito prono. Y el uso de cúbito prono en pacientes con SIRA grave también ha demostrado disminución en la mortalidad, y todo esto basado en evidencia. Y bueno, ¿quién dice que tenemos que, quién nos recomienda hacer esta maniobra o esta alternativa de apoyo a este tipo de pacientes? En los últimos tiempos hemos leído como New England, a través de Proceva, nos han demostrado el beneficio en decúbito prono en este tipo de pacientes, manejándolos a lo mejor en un primer momento hasta 16 horas al día. Hoy por hoy depende el avance clínico, es como de ahí dependemos cuánto tiempo dejamos a ese tipo de pacientes en decúbito prono. Hay pacientes que mejoran en las primeras 24 horas y hay pacientes que mejoran hasta en las 48 horas. Ahí tenemos que hacer el criterio de evaluación para verificar si realmente hay un beneficio, o si no, también hay que hablar con los familiares, hacer equipo, hacer sinergia médico, enfermería, camilleros, porque también ahí es otro recurso humano que no cuesta tanto, a lo mejor no tiene un costo tan alto como ECMO, sin embargo es una alternativa que ha demostrado una evolución y una mejora en este tipo de pacientes, mejorando la oxigenación, mejorando la ventilación, mejorando en muchos aspectos y sobre todo parámetros ventilatorios. Y aquí lo vemos, además de Proceva, de todo lo que nos ha evidenciado en cuanto al manejo, vemos cómo han evolucionado y han mejorado este tipo de pacientes sometidos con este tipo de parámetros, con una PAFI menor de 150, una FIO2 menor de 60%, PIPS, como les decía, a lo mejor en un primer momento aquí nosotros en el instituto, desde que colocamos un ventilador, nosotros iniciamos con PIP de 6 y posteriormente vamos subiendo de 2 en 2, siempre monitoreando a través de la oximetría y la capnografía como indicadores de calidad, verificando si realmente tenemos beneficio al realizar este tipo de maniobras. Volúmenes tidales corrientes, como les decía, de 4 a 6 mililitros kilogramo peso, y ir verificando y monitoreando si realmente funciona. Y bueno, recordemos que el objetivo de la posición prono o la ventilación en prono es mejorar mejorar la perfusión pulmonar, reducir la compresión del pulmón y mejorar la presión transpulmonar ventral dorsal. Y todo esto es con el objetivo de incrementar la oxigenación por arriba del 88 o 90%. Y aquí lo vemos como en supino no tenemos tanta facilidad para ventilar pulmones basales. Las partes basales las tenemos acumulados de líquidos, la tenemos acumulado de secreciones. Y a la hora de hacer esta maniobra, en hacer decúbito prono, nos damos cuenta cómo los pulmones quedan elevados y mejora muchísimo la oxigenación y por supuesto la ventilación, sin olvidar las pías, sin olvidar que tenemos presiones dorsales o ventrales. Por eso hay que estar monitoreando a estos pacientes completos, hemodinámicamente, ventilatoriamente, perfusión, realmente ver cómo lo estamos manejando, porque seguramente en este tipo de pacientes no solamente estamos manejando un ventilador, seguramente, como decían, estamos manejando aminas, estamos manejando sedantes, relajantes, anestésicos, etc. Y sus complicaciones, bueno, las más frecuentes son atribuibles a algunos casos en la enfermedad subyacente, a otros como la hipoxemia, y el resto a las técnicas terapéuticas empleadas, como las que acabamos de hablar en decúbito prono, que son mecanismos, la alteración de mecanismos de defensa normales del pulmón pueden predisponerse al paciente a la adquisición de procesos infecciosos nosocomiales, lo cual constituye una causa importante de mortalidad que no debemos de olvidar. Las neumonías asociadas al ventilador, por eso es importante en los cuidados de enfermería el neumotaponador con presiones perfectamente de acuerdo al número de tubo que está manejando nuestro paciente, la aspiración de secreciones con circuito cerrado, los lavados bucales con clorexidina, la posición en 45 grados si es que nuestro paciente está de manera supina, justamente para evitar las neumonías, además de la insuficiencia respiratoria severa, además una neumonía. Entonces, a pesar del avance en el tratamiento del SIRA, en
la última década la mortalidad sigue siendo superior al 40%. Los predictores más comunes de la mortalidad incluyen la edad, la condición médica, como les decía, el grado de daño pulmonar, extrapulmonar, sepsis y desarrollo de falla orgánica. Entonces, en las siguientes complicaciones también tenemos hipoperfusión, piel marmórea, llenado de capilar menor de 4 segundos, eventos de hipotermia también, la temperatura menor de 30 grados y el índice de choque, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, porque recordemos que estamos manejando parámetros elevados que al mismo tiempo hacen daño también al corazón, al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, etc. Y criterios gasométricos de bajo gasto cardíaco, como son la saturación venosa central, que generalmente en este tipo de pacientes los manejamos por abajo del 65%. Y bien, en cuanto hablamos de cuidados de enfermería, súper importante en el manejo de este tipo de pacientes, la sedación, relajación, la analgesia, los vasopresores que estamos manejando en este tipo de pacientes, como son la adrenalina, la norepinefrina. Recordemos cuando hacemos el supinado que manejamos presiones elevadas, también manejamos aminas, a veces concentradas a 8, a 16, a 32, etc. Vasopresina, fenileprina, que debemos estar monitoreando completamente y que son específicamente cuidados de enfermería. La capnografía, verificar exactamente lo que estamos oxigenando. Sí, la ventilación mecánica, recuerden que tiene metas como son la oxigenación, pero también la monitorización del CO2. ¿Cuánto estamos eliminando? ¿Cuánto estamos manejando? A través de los monitores, a través de la línea arterial y por supuesto también verificar dónde es correcto colocar una línea arterial que sea de buen calibre y no tengamos este tipo de complicaciones. El reclutamiento alveolar, como les decía, seguramente está acompañado de parámetros altísimos. Cuando hablamos en este tipo de pacientes para mejorar una ventilación o alcanzar un nivel de oxigenación adecuado en este tipo de pacientes, manejamos PIPs de 16, de 18, de 20. Entonces es importante manejarlo ahí, avisar, no aspirar, no movilizar, para justamente mantener y realmente ver el beneficio del reclutamiento en los parámetros altos a través del ventilador mecánico. Incluso aquí lo vemos, está en decúbito prono con parámetros ventilatorios elevados como una PIP de 14. Entonces siempre verificar y tener los cuidados suficientes para realmente obtener el beneficio. Las complicaciones, bueno, pues van a ser justamente estas. Recordemos que cuando nosotros hacemos una técnica en decúbito prono tenemos laceraciones justamente por el equipo, que si nosotros no tenemos los cuidados suficientes, el movimiento constante, la posición del paciente cada 2 horas, para la movilización tenemos estas posibles complicaciones y por supuesto no olvidemos el lavado de manos en cada procedimiento a realizar en este tipo de manejo. Y bien, en nuestros diagnósticos siempre es importante manejarlos en las etiquetas. Si hablamos de un trastorno respiratorio o específicamente respiratorio, como es el síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, seguramente estaremos detectando en la etiqueta deterioro del intercambio gaseoso en factor relacionado con lesión de la membrana alveolo-capilar y la disminución en la destensibilidad pulmonar, propio complicado del manejo de este tipo de patología, y características definitorias en el manejo de la PAFI, que generalmente estos pacientes están por abajo de 150, incluso a veces hasta en 80, 90, 100, con hipoxemia y aún de saturación. En nuestros resultados, en nuestro manejo de nuestro NIC, de nuestro NOC y de nuestra NANDA, debemos de siempre tener presentes el manejo el registro clínico de este tipo de pacientes. También en el riesgo de disminución del gasto cardíaco, como les decía, aunque hablamos de una patología meramente respiratoria, seguramente nos estaremos complicando en el gasto cardíaco por el manejo de las presiones elevadas y la disminución de la perfusión de la misma y de los medicamentos que estamos manejando. Y bien, pues en CIRA, en pacientes en COVID-19, pues la CDC nos ha reportado, y el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades han realizado estudios, no solamente ellos, China, Italia, hoy por hoy México, el deterioro que ha causado la complicación post-COVID, que se nos ha aterrizado en un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, justamente por el manejo de hipoxemia y parámetros elevados para alcanzar este tipo de manejo.
El 19% de los pacientes presentaron SIRA, 14 fueron clasificados de leve a moderado y el 5% fueron clasificados severos. Y por supuesto nosotros en nuestras unidades de cuidados intensivos lo hemos tenido claro. Entonces, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda sigue siendo una enfermedad con alto índice de mortalidad a pesar de los avances del conocimiento de su biología molecular, fisiopatología y tratamiento. Aún tenemos altos índices de insuficiencia respiratoria en la unidad de cuidados intensivos. Desde su descripción de todos los criterios clínicos se han combinado en diferentes escalas o puntajes. La hipoxemia relación PAFI, que también está directamente relacionada a la mortalidad, es la base del diagnóstico y la clasificación de la enfermedad. Ninguna de estas escalas diagnósticas descarta por completo el síndrome ni establece con certeza el riesgo de muerte y los efectos al tratamiento. Es probable que en un futuro el uso de estas escalas deba ser en combinación considerando el efecto y tratamiento en determinado tiempo, si bien en la actualidad el estudio histológico, los hallazgos de lesión alveolar difusa no son factibles en la práctica clínica cotidiana, no lo tenemos claro. Hay pacientes que post-COVID nos hacen una insuficiencia respiratoria grave y aún manejados en decúbito prono, aún manejado con parámetros ventilatorios elevados, todavía nos siguen teniendo trastornos y la mayoría de veces es difícil que salgan de este tipo de ese tipo de lesiones. Entonces, es una patología que todavía tenemos que conocer, que todavía tenemos que tratar más a fondo, que todavía tenemos que establecer criterios claros para el manejo tanto médico, tanto para el cuidado de enfermería y, por supuesto, sea en mejora de nuestros pacientes. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Alguna duda? Bueno, por lo menos en el chat no hay ninguna consulta. A ver, Ok. tengo buenos comentarios tanto para usted como para Ale. Gracias. Yo creo que queda todo muy clarito. Ok, de acuerdo. Entonces, no sé si está Oscar por ahí ya conectado. Muchas gracias ya está y que por aquí. tengan linda tarde. Ok, entonces, Bere, agradecerle enormemente su disposición. Yo sé que ha estado muy ocupada estos días, que tuvo que hacer algunos acomodos. Muchas gracias por su colaboración, siempre para con nosotros. Entonces, muy agradecido por sus valiosos aportes. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Saludos, doctor Cabrera, y estamos pendientes con ustedes. Que tengan linda tarde. Saludos, Gracias. Bueno, a continuación quedamos con mi hermano Oscar Cabrera Avendaño. Oscar es el presidente de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo y hoy nos va a hablar de equipos de respuesta rápida. Oscar, le dejo la palabra. Ok. Hermano Humberto, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación para poder estar hoy con ustedes. Bien, vamos a hablar de un tema muy importante que generalmente no le damos a veces mucha importancia en algunas áreas y sobre todo se van a dar cuenta que a lo mejor no vamos a descubrir el hilo negro en algunas situaciones, sino más bien tendremos que hacer una situación muy reflexiva en torno al actuar y cómo estamos hoy en día atendiendo a nuestros pacientes. Hablaremos sobre los equipos de respuesta rápida y los códigos de activación. Bien, sin lugar a duda contamos con un modelo de salud que nos permite o nos exige hoy en día abarcar la calidad, la eficacia y la eficiencia en torno a los sistemas de salud y el cuidado que otorgamos. Se está buscando hoy en día que se dé una atención efectiva y oportuna en la cual podamos evaluar la atención. Eso es algo muy importante porque gracias a estos mecanismos hemos podido detectar precisamente estas fallas y esta necesidad
de buscar una capacitación diferente y preparar al personal para estos nuevos escenarios, ¿no? Buscamos medir algunas situaciones como esta satisfacción del cliente, el índice de morbilidad, el índice de mortalidad, buscar cuál es el cuidado que estamos entregando basado en ética y centrado en la persona y en la familia. Sobre todo hoy en día que tenemos un nuevo código deontológico de enfermería que emite la Comisión Interinstitucional de Enfermería, que la verdad es, yo les recomiendo que le demos una leída, trae lineamientos muy importantes en donde habla inclusive de la responsabilidad de la enfermería en los objetivos de desarrollo sostenible e inclusive en cambio climático. Habla también del cumplimiento de objetivo, qué tanto estamos cumpliendo, qué tanto realmente de ese paciente que es recuperable, en realidad cuántos pacientes salen realmente vivos y sanos y sin daño, que es algo más importante. Y bueno, lo que buscamos al final es la reincorporación de los pacientes a la sociedad con el menor daño posible, reincorporarlos a una sociedad económicamente activa y productiva. Y bueno, para ello surge como una estrategia los equipos de respuesta inmediata. Bien, hace mucho se hablaba de que precisamente la falla en el rescate se genera la octava causa de muerte fuera de la unidad de terapia intensiva. Se buscaba reducir muertes de 13 por cada 100. Y aquí surgió precisamente a través de ANFER, que es la Asociación Mexicana de Formación de Equipos de Respuesta Inmediata, una campaña de salvar 100,000 vidas. Eso es muy importante. Es importante recordar que el 80% de los paros son precedidos, ya hablábamos de las H, de las T y de muchas otras cosas que realmente nos alertan acerca de que un paciente realmente se está deteriorando. Hoy en día también el contar con equipos de respuesta inmediata o sistemas de respuesta inmediata es un criterio para la acreditación ante instituciones como la Joint Commission, ¿no? Algo muy importante que de repente dejamos de lado y es hablar acerca de que un paciente generalmente cursa con un deterioro clínico donde nos muestra datos objetivos y subjetivos previo al estado de gravedad 6 a 8 horas. Y entonces aquí la primera reflexión va en torno a la esencia de la plática, en qué tanto nosotros llegamos, hacemos el enlace, recibimos el paciente y solamente vemos la atención que nos corresponde por turno. O a lo mejor probablemente solamente vemos algunos registros del turno anterior. Lo ideal sería ver cuando menos los registros de 24 horas para ver cómo se ha comportado el paciente. Muchas veces no nos sentamos a analizar esos registros clínicos de enfermería y nos están dando muchas alertas acerca de que el paciente se está deteriorando. Entonces, aquí va mucho el juicio clínico de enfermería, que a veces entiendo mucho la sobrecarga de trabajo, pero equipos de respuesta inmediata trabajan mucho, sobre todo en las áreas fuera de la terapia intensiva. Lo que buscamos es no saturar estas terapias intensivas, detectar ese daño a tiempo en el paciente y evitar alguna lesión que quede por vida para el paciente, ¿no? Precisamente hablamos de no más código azul. ¿Por qué? Porque hablamos que un 80% de los paros son precedidos, o sea, son prevenibles en la realidad. El problema es que a veces no los detectamos y vamos a lo más básico. De repente, en alguna plática, en algún taller presencial me debatían la situación de que pues a veces no cuentan ni siquiera con un monitor para poder eh, detectar algunas situaciones específicas en algunos pacientes, ¿no? Yo les comentaba y yo les preguntaría a ustedes cuántas veces han tomado signos vitales en su vida. Yo les puedo asegurar que el menos me podría contestar 1,000 signos vitales en su vida laboral, ¿no? ¿Y esto de qué habla? De que entonces somos expertos precisamente en la toma de constantes vitales, ¿no? Y por lo tanto, ¿saben cuál es el problema? Que de repente caemos en la rutina. Y entonces tomamos un pulso, una frecuencia cardíaca y no estamos valorando realmente las características de él, ¿no? De ritmo, frecuencia, amplitud, etcétera. A veces encontramos un pulso filiforme y a lo mejor si buscamos la TA, a lo mejor el paciente son datos que el paciente está chocando. Podemos detectar de repente ese bigeminismo en el pulso al escuchar la frecuencia cardíaca. No nada más es tomar 20 de respiración o 18 o 14 de frecuencia respiratoria. Bueno, ¿y qué patrón respiratorio tiene? ¿Es una respiración tipo Biot, de Kussmaul, de Cheyne-Stokes? Y de ahí vamos asustando que a lo mejor puede ser inclusive un daño neurológico, ¿no? ¿Tiene uso de músculos accesorios? Sí, no. ¿Hay aleteo nasal? Sí, no. Hay elevación sincrónica a nivel pulmonar, etcétera. Entonces, son muchas situaciones que vuelvo a lo mismo.
fíjense, la herramienta tan básica, tan importante, inclusive serían constantes vitales. ¿Cuántas ocasiones no nos ha pasado en las terapias intensivas que de repente las constantes vitales no corresponden a la clínica del paciente? O sea, y entonces, bueno, pues a veces ya usamos la parte manual y nos damos cuenta que a veces las propias máquinas se llegan a equivocar y llegan a tener por ahí algunos errores importantes. Entonces, es importante esta parte porque muchos dirían, bueno, buscaríamos mucha tecnología. No, a veces realmente es buscar estos patrones, recordar a lo mejor dónde tomamos una PA, los ruidos de Skorokov, todo esto. Esto es muy importante. Recordemos que inclusive la Organización Mundial de la Salud sacó un cartel bastante gráfico, en el cual nos decía qué tanto se varía la presión arterial ante determinadas actividades, inclusive si la vejiga está llena, si el paciente está sentado, si está agitado, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cuestiones que tenemos que evaluar de manera significativa para detectar a los pacientes y detectar precisamente este deterioro clínico de los pacientes. Bien, los sistemas de respuesta inmediata lo pueden encontrar ustedes, depende el área y el lugar donde lo buscan y bibliográficamente. Por ejemplo, en Reino Unido se denomina CCOT o BART. En Australia lo podemos encontrar como MED. En Estados Unidos como RRTT. Y en México lo podemos encontrar como equipos de respuesta rápida, equipos de respuesta inmediata o sistemas de respuesta inmediata. Inclusive hay una organización a nivel mundial, una asociación que agrupa diferentes países que hablan precisamente sobre la importancia de los sistemas de respuesta inmediata. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, son grupos de profesionales de la salud quienes pueden identificar a una persona enferma que está clínicamente en deterioro. Esto es muy importante porque a veces tiene que ver un equipo multidisciplinario de salud. Si bien cualquier persona puede activar uno de los códigos al detectar algunas características, bueno, es importante también saber que para una vez activado el código, se tiene que reunir un equipo multidisciplinario de salud que permita hacer la toma de decisiones, ¿no? Y dentro de ellos, obviamente, que está contemplado enfermería. En algunas áreas, inclusive, la enfermera intensivista también está contemplada. ¿Por qué? Porque tiene que saber si esa decisión del paciente que se deterioró implica llevarlo a quirófano y a lo mejor va a pasar una terapia intensiva o va a pasar directamente a terapia intensiva y tiene que preparar el área y que le permita saber cuáles son las condiciones clínicas en las que va a llegar el paciente, ¿no? El objetivo es intervenir ante una persona enferma, presenta, por ejemplo, ante un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Dónde implementar realmente los sistemas de respuesta inmediata? Estos sistemas se pueden implementar en todos lados. Se pueden implementar en la parte prehospitalaria, se puede implementar en una consulta externa, lo podemos implementar en un área hospitalaria, en un área de post-UCI, de cuidados intermedios, en un área de la terapia intensiva inclusive, propiamente dicho, ¿no? Entonces, aquí esta es la parte importante. Podemos detectar el deterioro clínico en cualquier parte. En muchas ocasiones les vuelvo a comentar, el grave problema que tenemos es a veces hablar un poquito del cuidado perdido, en donde de repente dejamos algunas cosas, ¿no? Hay algunos estudios que precisamente nos hablan acerca de qué tan importante se ha generado este tipo de proyectos. Por ejemplo, al implementar esta medida en algunas unidades hospitalarias, nos hablan de que se mejoró de 1.5 vidas salvadas por semana, por ejemplo. También se produjo un descenso en la mortalidad total de 39.6 a 34.6 por cada 1000 altas hospitalarias, con un porcentaje del 0.012, que no se produjo en otras unidades hospitalarias, ¿no? También el número de fallos orgánicos en el ingreso en la unidad de cuidados intensivos se redujo de manera significativa. Entonces, aquí lo importante es que esos pacientes que tienen que llegar a una terapia intensiva lleguen por el propio desarrollo de la patología, más no por una complicación o una falta en el manejo o en el cuidado del paciente y no detectar esta parte de los deterioros clínicos que son muy importantes, ¿no? Para ello, obviamente, al activar los códigos de emergencia, requerimos de un equipo multidisciplinario de salud. De hecho, hoy en día inclusive se recomienda precisamente que se conformen estos equipos de respuesta inmediata o sistemas de respuesta inmediata que puedan no solamente activarse a lo mejor ante un código Mater, sino ante un código aéreo, ante un código ictus, ante un código infarto, ante un código tóxico, ante un código trauma, ante un código mega, o sea, que realmente puedan actuar en los diferentes códigos que se puedan implementar, ¿no? Contar con el material equipo necesario precisamente que le permita intervenir de manera inmediata ante alguna emergencia o una eventualidad, establecer algunos protocolos y actividades y funciones que cada uno debe de tener,
la activación de diversos sistemas y la actuación acorde a cada código. Es muy importante el protocolo porque hay unidades en donde inclusive el equipo de respuesta inmediata inclusive va al laboratorio y va a banco de sangre. Y entonces, en ese mismo momento, ya no hay necesidad de decirle, a ver, laboratorio, vaya y procesa las muestras. No, ellos reciben las muestras y inmediatamente se van. En cuanto están los resultados, inmediatamente, si todo el paciente está ahí en el área, llevan el resultado, banco de sangre, tipa, hace cada quien hace lo que le corresponde. Esto nos ayuda mucho porque realmente se disminuyen tiempos importantes para el paciente. ¿Por qué? Porque corazón es tiempo, cerebro es vida y es tiempo. O sea, cada órgano vital es tiempo. Entonces aquí, sea un minuto que se pierda o fracciones de segundo, son importantes para un paciente, sin lugar a dudas. Yo les comentaba, hay diferentes códigos que se activan. Tenemos serio o código mater, código dorado, en algunos lados le llaman, código infarto, código ictus, cerebro, tóxico, código azul, código trauma, código sepsis, código mega. Hay muchísimos códigos que podemos activar. Y que bueno, a veces visto cada código, de hecho cada código llevaría mucho tiempo revisar cada uno. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a dar solamente algún bosquejo muy general de algunos códigos, ¿no? Es importante comentarles que en algún momento nosotros en la Asociación Mexicana de Enfermedades Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva hicimos un convenio de colaboración con unos pasantes de ingeniería que ellos utilizaron este sistema para poderse titular. Desafortunadamente no se tuvo la suficiente solvencia en cuanto a quién patrocinara esta actividad tal cual ya una vez terminada, que sabemos que a veces es muy complejo, ¿no? Pero bueno, les presento qué fue lo que pasó. Bueno, aquí se buscó utilizar este dispositivo que se llama Levitas para reducir los errores hospitalarios y mejorar la seguridad del paciente a través de un sistema de gestión en tiempo real de la comunicación interhospitalaria. Este fue el sistema prácticamente. Es un sistema diseñado por y para enfermeras. ¿Por qué? ¿Por qué por y para enfermeras? Porque estos chicos se dieron a la tarea de ir a muchas sesiones de equipos de respuesta inmediata, a talleres, trataron de entender qué era lo que necesitábamos, hacían grupos de trabajo con enfermeras y enfermeros en donde les preguntaban qué hacían, qué información necesitaban. La verdad es que fue un gran trabajo lo que realizaron y lo que buscaba era mejorar la atención en las recomendaciones internacionales, ¿no? Y bueno, ¿qué era lo que generaba? Que bueno, desde una central les daba, por ejemplo, alertas, sobre todo en medicamentos no de alto riesgo en cuanto a electrolitos, sino, por ejemplo, te llega una alerta que se te va a acabar la pseudoanalgesia, te llegaba una alerta de que a lo mejor se te va a acabar una mina, un vasopresor, te llegaba una alerta cuando se registraba una constante vital fuera de los rangos de los parámetros normales, y esto era lo que nos iba dando como alertas y detectando inclusive los deterioros clínicos. Se pudieron aquí colocar algunos códigos en donde del código sepsis, si no me equivoco, y de código infarto, donde al detectar determinados signos y síntomas, automáticamente le llegaba la alerta de que había un riesgo de poder activar un código. Entonces, la verdad es que, si se dan cuenta, es un dispositivo chiquito, muy fácil de usar, no complejo, y que la verdad, en el tiempo que se utilizó como prueba, la verdad, fueron muy buenos los resultados que se obtuvieron. Muchos casos los que se detectaron y se previnieron, pero les vuelvo a comentar, desafortunadamente no procedió más en cuanto a poderlo editar en el mercado, ¿no? Por ahí tenemos inclusive disponibles algunos, pero bueno, pues necesitaríamos tener todo un sistema, ¿no? Porque solamente quedó como un parte de un trabajo. Buscamos de que evitar el ingreso a la terapia intensiva, de que el paciente se deteriore y evitar que el paciente muera. Esos son parte de los objetivos básicos de los equipos de respuesta inmediata. También es importante que aquí, para prevenir la parte de los equipos de respuesta inmediata, podemos utilizar algunas metodologías como puede ser SBAR o SAER. SAER es en español, SBAR es en inglés. Hoy en día, estos sistemas de enlace nos ayudan mucho para detectar precisamente cuestiones importantes, ¿no? Porque la ESA nos habla de la situación, quién es el paciente, qué tiene, qué características ha presentado, ¿no? Cuáles son las otras, cómo se ha desarrollado, cómo se ha comportado durante el turno,
qué elementos tiene sonda, ha presentado hipotensiones, etc. O sea, el motivo de utilizar esta metodología SBAR o SAER es precisamente que podamos detectar en pocas líneas exactamente cómo se encuentra el paciente, qué es lo que tenemos pendiente, inclusive en la última, que son los resultados, aquí nosotros dar la sugerencia. ¿Sabes qué? La analgesia en el paciente no actuó de manera, sigue deprimiéndose, sigue deteriorándose, o sabes que el paciente sigue hipertenso, o el paciente ha tenido picos febriles, hay que estarlo revisando, etcétera, etcétera. Eso es lo que se busca con esa metodología SBAR. Por ejemplo, una de las instituciones donde yo trabajo, estamos utilizando inclusive esta metodología SBAR o SAER, como lo quieren denominar, inclusive para hacer una hoja de enfermería de la supervisión. Y nos ha generado muy buenos resultados. Entonces, solamente es un poquito de trabajar en estas metodologías que nos permitan detectar. Desafortunadamente, dentro de la falla para rescatar, el problema principal es reconocer de manera temprana el deterioro de la condición clínica y que ese paciente en muchas ocasiones se va agravando, ¿no? Esto mucho tiene que ver también a veces con la experiencia del personal, con las habilidades que tienen. Desafortunadamente, lo vimos ahora en la pandemia, tenemos gente muy joven, con poca experiencia en el manejo, sobre todo del paciente crítico. A lo mejor un paciente más hospitalario o más tranquilo no había tanto problema. El problema es que recordemos que COVID era un paciente que se deterioraba muy fácilmente, entonces eso a veces nos generaba problemas, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es poder saber detectar los signos de alarma, ¿no? Porque si se dan cuenta, eran muchos los códigos que podemos activar. ¿Cuáles son las limitantes de todo esto? Bueno, la internación de los pacientes, la alta rotación de personal o no contar con el personal disponible, porque si bien es importante, armamos un equipo de respuesta o de sistema de respuesta inmediata, es importante que cada uno tenga un suplente, porque de repente alguien falta, no va por cuestiones personales, está de vacaciones, etcétera. Entonces el equipo ya no está completo y no hay quien cubra ese lugar. ¿Por qué? Porque entonces saben qué se hace. Inclusive hay un hospital europeo que ellos implementaron que las enfermeras cada 3 meses tenían que estar rotando en esta área de equipos de respuesta inmediata. Y eso les dio una claridad muy grande y muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la gente ya conocía los diferentes códigos y cuando ya les tocaba estar con los pacientes era más fácil que el personal de enfermería detectara algunas anormalidades en los pacientes. La falta de personal, sin lugar a duda, dependiendo de los días, la falta de experiencia que hablábamos, la credibilidad inclusive, o puede ser la falta de conocimiento, o inclusive saben que aquí a veces hay una disociación muy importante, porque de repente tenemos gente que tiene un nivel de conocimientos elevadísimo, o sea, que si uno le pregunta, les comento un caso muy rápido, a una interna, médico interna de pregrado, que le llamaban la Harrison, sabemos que Harrison es un libro, porque ustedes lo que le preguntaran, literal, todo se los contestaba. El problema es cuando estaba en la parte práctica, la dejaron sola y ella diagnosticó una faringoamigdalitis y era un infarto agudo al miocardio. Entonces, aquí es importante que podamos enseñarle a las nuevas generaciones del personal esta relación entre la teoría y la práctica, que sí dista en algunos momentos o que es importante generar este tipo de competencias muy importantes. Muy rápidamente hablaremos solamente de manera muy general acerca de algunos códigos, por ejemplo, el código infarto, el cual nos permite garantizar el tratamiento precisamente en el paciente con infarto agudo al miocardio. Existen, hoy en día sabemos que las enfermedades cardíacas son una de las primeras causas de muerte, no solamente en México, sino a nivel mundial, que bueno, aquí se buscan disminuir los tiempos de intervención coronaria que se ha generado en muchos lugares. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro se han cubierto hasta 12 millones de derechohabientes en el programa y se pretendían atender más de 1,000 en un determinado tiempo, ¿no? Bien, acorde a todas estas sociedades que vemos, el 23 de agosto en Múnich fue publicado algunos lineamientos en cuanto a la conceptualización del infarto agudo del miocardio por la European Society of Cardiology, la American College of Cardiology, la lesión miocárdica detectada por biomarcadores anormales en la determinación de isquemia miocárdica debería etiquetarse como infarto de miocardio. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que hoy en día también encontramos muchos padecimientos que pudieran ser no precisamente cardíacos, sino más de trastornos emocionales y en donde realmente pudieran darnos un cuadro clínico literal como si fuera un infarto agudo de miocardio. Por eso es importante contar con biomarcadores o contar con algunos elementos que nos permitan determinar si en verdad el paciente está con una lesión importante progresiva en cuanto a infarto agudo de miocardio.
Existen diferentes protocolos que pueden implementar en torno, varían muy poco, pero sin embargo, bueno, aquí vemos, por ejemplo, los 3 tiempos, que es desde que ingresa el paciente. Algo muy importante en los sistemas de respuesta inmediata es que debemos de tomar en cuenta a todos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en este código infarto, va desde el vigilante. ¿Cuántas ocasiones vemos, dicen por ahí en algunos hospitales de Marta, que el primero que no deja pasar es el vigilante? Y el vigilante o la de admisión es quien dice, ah, sí, sí, está medio muriéndose, que lo pasen. No, 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 usted todavía aguanta, todavía puede respirar. O el vigilante, no, 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 solamente el paciente, ¿no? Y el paciente no puede ni pararse, está literalmente infartándose, o va chocado por un código sepsis, o va con un sangrado abundante por un código mater, una paciente embarazada, ¿no? Entonces, es importante que aquí podamos sensibilizar todas las áreas, ¿no? Que si es una urgencia realmente, la asistente médica no diga, no, no puede pasar, necesito el carnet, necesito el acta de nacimiento, necesito la fe de bautizo casi, casi, ¿no? Entonces, es importante aquí determinar y poder tomar en cuenta todo el equipo, ¿no? Después de aquí, bueno, tenemos el tiempo precisamente en donde se detecta y se hace la evaluación clínica del paciente y donde obviamente te tiene que hacer la toma de los biomarcadores y la toma del electrocardiograma para saber realmente si el paciente está en infarto o no. Y después de ahí tenemos que determinar qué tipo de institución tenemos. Si nosotros tuviéramos una institución de tercer nivel, bueno, pues tendríamos que iniciar con el tiempo puerta-balón, que sería hacer la intervención coronaria, pero sin embargo, si no lo tenemos, podemos iniciar con el tiempo puerta-aguja, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, algunos momentos, cómo ellos fueron reduciendo un poquito los tiempos y cuáles son las metas que están buscando ellos para precisamente evaluar. Es muy importante que en todo este tipo de protocolos van mucho en torno a la teoría de tiempos y movimientos, saber qué tan rápido estamos actuando y qué tan benéfico están haciéndose las intervenciones. Eso es muy importante porque son parte de las metas, de actuar en el menor tiempo posible, pero siendo muy certeros en el diagnóstico y en el manejo del paciente. Eso es algo muy importante en torno a todo ello, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos otro modelo que es ICAT, que es identificar, confirmar, activar, dar el tratamiento, traslado y retorno a su vida del paciente. Entonces, aquí tenemos menos de 10 minutos para tomar un electrocardiograma, detectar si tiene elevación del ST o no lo tiene. Y bueno, conforme a esto, ver si se requiere, podemos trasladar al paciente en menos de 60 minutos, bueno, para que se vaya al manejo hemodinámico. Si el traslado es mayor a 60 minutos, bueno, se decide iniciar el protocolo con fibrinólisis, o el tiempo puerta aguja, como lo quieran llamar. Y bueno, también es importante determinar si tiene las contraindicaciones, por ejemplo, perdón, para hacer o no hacer la fibrinólisis de este tipo de pacientes. Bueno, en Código Azul sabemos que la mayoría lo tienen más que determinado, más que detectado, que lo que buscamos es prevenir el paro, evitar que el paciente llegue, que tiene que ser actuar de la manera más rápida posible y que todo el paciente todo el personal puede intervenir. Aquí algo muy importante que de repente tenemos en consideraciones. Uno, el unificar los carros de paro. Es importante, ¿por qué? Porque de repente, por ejemplo, vamos a la unidad coronaria y el carro está estructurado de una manera. Vamos a la terapia neurológica y está de otra manera. Vamos a hospitalización, está de otra manera. Vamos a urgencias y tiene otro material. Es importante que estén unificados de tal manera, porque miren, algo muy importante que se ha visto es que a veces, como cuando nos cambian de servicio y luego de repente dicen, ay, mira, el intensivista o la intensivista está en piso y no puede. No, no, no es que no pueda, sino no sabe dónde están las cosas, porque cada quien las acomodamos en diferente lugar. Entonces, eso es muy importante porque nos ayuda a minimizar tiempos. Si realmente los carros de paro están unificados, se tiene el material necesario, se está haciendo el mantenimiento, control preventivo, eh, el correctivo necesario. Estamos revisando que en verdad el tanque de oxígeno tenga oxígeno, que en verdad el monitor esté sirviendo, se están haciendo las pruebas del desfibrilador para ver que en verdad está funcional, está abastecido cada que termina un evento, se reabastece. Eso es importante, porque de lo contrario todo esto nos limita tiempo
y nos quita muchos tiempos. Y de repente diríamos, por ahí andamos como gallinas descabezadas corriendo por todos lados buscando elementos que a lo mejor no tenemos, ¿no? Por ejemplo, en código ictus, obviamente estamos hablando de accidentes cerebrovasculares que pueden ser isquémicos, estos pueden ser hemorrágicos en dado momento. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, la cadena de supervivencia del stroke o del manejo del paciente con ACV, desde detectar y reconocer rápidamente los síntomas, activar el sistema tempranamente, identificar y transportar al paciente a un sistema de emergencia, hacer un triage apropiado a la unidad de ACV. Inclusive por ejemplo, ahorita una provincia en Argentina, en Tucumán, precisamente llevan todo un protocolo completo en donde no importa la zona, la colonia en donde se encuentre, se activa estos sistemas de ACV y bueno, el paciente recibe un muy buen tratamiento, ¿no? La decisión en cuanto a la experiencia, el manejo y seleccionar la terapia adecuada y saber si tenemos una terapia endovascular o fibrinolítica y bueno, saber si este paciente va a estar en un área hospitalaria o si va a ingresar a una de cuidados intensivos, ¿no? Estos son, yo les comentaba que los equipos de respuesta inmediata se manejan bajo tiempos. Y aquí, bueno, son algunos de los tiempos que en teoría tendrían que manejarse como mínimo. Sin embargo, hoy en día se habla de que estos tiempos tienen que ir a menos de la mitad de lo que estamos estableciendo aquí. ¿Por qué? Porque en este caso, recordemos, como yo les comentaba en un inicio, tiempo de cerebro en este tipo de pacientes, ¿no? La tomografía, sin lugar a duda, es un elemento indispensable para precisamente saber si son imágenes hiperdensas, hipodensas, hipoicas, qué datos son los que nos están dando con este tipo de pacientes, ¿no? Si el paciente tiene menos de 60 minutos, si vamos a iniciar una terapia antifibrinolítica, a lo mejor vamos a iniciar alteplasa, tiene las características, está contraindicado, no está contraindicado, a cuánta dosis podemos hacerlo, que en muchos lugares inclusive es muy importante tener esas escalas ya basadas en peso del paciente que nos permitan identificar más rápido las dosis, ¿no? Cómo se encuentra hemodinámicamente inestable o no inestable, si vamos a dar algún otro tratamiento como puede ser una atorvastatina, o sea, salicílico, etcétera, ¿no? Con qué vamos a tratar la hipertensión con la betalol, la esmolol, o cómo vamos a ir viendo la parte hemodinámica de este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, código sepsis, hablábamos de que hoy en día cobra muchas vidas precisamente a nivel mundial y que la sepsis no es única y exclusivamente de un paciente crítico, sino inclusive puede ser desde un neonato, una embarazada, a lo mejor la transmisión vertical que se puede dar con el neonato, puede ser un paciente anciano de la tercera edad, un paciente joven, hoy lo veíamos, por ejemplo, una sepsis vírica, en este caso, ahora que tenemos la parte de COVID, ¿no? Lo veíamos muy frecuentemente también, ¿no? Obviamente una de las herramientas que tenemos muy importantes para el manejo y la detección temprana de la sepsis, bueno, pues es el QuickSOFA, que bueno, nos habla de tres elementos tan básicos e importantes: la hipotensión, la presencia de alteraciones mentales y finalmente la taquipnea. Pero aquí es muy importante, esta no actúa sola. Es importante que también detectemos que existe la presencia de infección o la sospecha de infección. Por sí sola, si nosotros tomáramos estos tres elementos nada más, podríamos caer en graves errores y no detectar que en verdad un paciente sea un código sepsis, sino que sea otro tipo de patología, ¿no? Entonces es importante asociarlo a que verdaderamente exista una fuente de infección que a veces son muy evidentes en algunos tipos de pacientes, ¿no? Inclusive recordemos que hoy en día podemos utilizar la escala NEWS, por ejemplo, que la NEWS nos ayuda mucho en torno a inclusive una vez que se hace la evaluación, inclusive nos dice qué tipo de cuidados requiere, ¿no? Si requiere cuidados cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, etcétera. Esta escala es muy buena. Y también esta escala de NEWS nos habla inclusive, bueno, el paciente está saturando bajo, pero porque tiene un proceso restrictivo, obstructivo, como pudiera ser un EPOC, y bueno, esto nos da una reclasificación. También, por ejemplo, hay otro BADNES, que por ejemplo es un BADNES alemán, que no inclusive incluye en ellos el manejo del débito urinario. Entonces, va a depender mucho de los protocolos que manejemos. Por ejemplo, el protocolo del BANES de la primera hora. Bueno, pues aquí tenemos que medir el nivel de lactato,
saber si es mayor a 2 milimoles, obtener cultivos de sangre. Esto es muy importante, sobre todo con antibiograma, porque recordemos que hoy en día la resistencia antimicrobiana es muy importante. De repente encontramos ahí, les puedo poner el ejemplo básico de Acinetobacter baumannii, que sabemos que dura promedio 6 meses en áreas inertes. En algunos manejos de antibiogramas, a veces es sensible a la vicacina y en otros no. En otros, la cepa tenemos que utilizar inclusive un colistematato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante que se hagan estos antibiogramas para que realmente sepamos, ok, estamos ante una Acinetobacter o ante una Shigella o ante un E. coli, a lo que ustedes quieran, pero ¿a qué es más sensible? Porque va a depender de las características del paciente, ¿no? Administrar antibióticos de amplio espectro, aquí va a depender de los protocolos. Inclusive hay instituciones que manejan protocolos en los cuales pueden hacer la inducción de los antibióticos de manera en bolos, intermitente o continua, ¿no? Que finalmente estamos buscando encontrar estos picos máximos, ¿no? Administra rápidamente 30 mililitros por kilogramos de cristalóide para hipotensión no lactato mayor a 4 moles y sobre todo en aquellas hipotensiones refractarias que no podemos revertir, aplicar o te podemos utilizar el uso de vasopresores, ¿no? Por ejemplo, en soporte toxicológico es importante saber qué tóxico se está utilizando, es un veneno, es una toxina, y bueno, sobre todo algo muy importante, poder detectar el toxicíndrome que está presente en el paciente, ¿no? Que esto es importante. Por ejemplo, aquí vemos un síndrome anticolinérgico, ¿no? Aquí este es muy fácil detectarlo porque el paciente está rojo como el betabel, seco como el hueso, ciego como el murciélago, loco como el sombrerero, y dicen que caliente como el urgenciólogo, ¿no? Entonces, aquí son datos clínicos. Esta mnemotecnia es muy, muy, muy rápida de encontrar. Y bueno, aquí tendremos que detectar realmente ante qué tóxico nos estamos encontrando, ¿no? Puede ser atropina, antihistamínicos, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, belladona, floripondio, toloache. ¿Qué nos puede generar en datos clínicos? Taquicardia, midriasis, hipertemia, revicundez, piel seca, distensión abdominal, retención urinaria, alucinaciones, convulsiones, hipertensión, agitación. A lo mejor, por ejemplo, podemos encontrarnos ante un toxicíndrome colinérgico, en donde decimos que todas las glándulas lloran. ¿Por qué? Porque hay sudoración, hay cialorrea, hay lagrimeo. A eso nos referimos con que todas las glándulas lloran, ¿no? Y aquí puede dividirse este toxicíndrome en dos, muscarínico y nicotínico. De esto va a depender mucho la situación. Por ejemplo, si es muscarínico, vamos a encontrar, decimos que todo hacia abajo, bradicardia, hipotensión, miosis, estado mental alterado, broncorrea, diarrea. Aquí hablamos de las glándulas todas lloran, puede estar debido a órganos fosforados, a carbamatos, ciostigmina, mordedura de viuda negra, por ejemplo, o el alacrán. En síndrome colinérgico nicotínico, vamos a encontrar todo hacia arriba: taquicardia, hipertensión, midriasis, convulsiones, aumento de peristalsis, hipertermia, fasciculaciones, salivación, lagrimeo, etcétera. Entonces, aparte de todo esto, pues hablamos de que todas las glándulas lloran, ¿no? Hay otro síndrome, otro síndrome que es como por ejemplo el hipnótico sedante, donde hablamos que todos por abajo. Este generalmente es más fácil detectable. Hablamos de alcoholes, anticonvulsivos, abusos de arrítmicos, antidepresivos tricíclicos, abusos barbitúricos, benzodiazepiones, opioides. Y aquí pues prácticamente el paciente tiene bradicardia, bradipnea, depresión respiratoria, depresión neurológica, hipotensión, hipotermia, hipoventilación, miosis, ¿no? Por ejemplo, otro de los toxisíndromes que encontramos es el simpático mimético, que decimos que es todo para arriba. Aquí podemos utilizarlo a través de la metodología MATS. Generalmente está generado y lo podemos encontrar cuando tomemos más de 3, 4, 5 tazas de café bien cargados. ¿Cómo nos sentimos, no? Eh, Muy eufóricos, nos sentimos de repente muy irritables, muy taquicárdicos de repente, ¿no? También, ¿qué otra jeta nos puede generar? Las anfetaminas, la cocaína, la efedrina, la pseudoephedrina, la nicotina, el éxtasis. Y bueno, aquí podemos encontrar muchos otros tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, detectar el cocodril, que es la famosa droga que permite que a la gente está como los zombies y que se les caiga la piel. Aquí inclusive tendríamos que detectar si el cocodril se cortó con gasolina. Generalmente cuando se corta con gasolina, esto es lo que genera que se desprenda la piel del paciente. ¿Por qué? Porque la gasolina no se alcanza a absorber y uno de los órganos principales para alojarse es en la subdermis.
obviamente, al no poder absorberse, lo que va a generar es que se deteriore la dermis y por lo tanto de este efecto de que la piel se caiga. Entonces, la parte de toxicología es muy, muy interesante, muy bonita y que tendríamos que determinar muchos elementos. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Hablamos todo para arriba: taquicardia, hipertensión, irritabilidad, hiperquinesia, temblor, euforia, paranoia, convulsiones, rubicundez, diaforesis, ¿no? Por ejemplo, un serotoninérgico que puede estar dado por abuso de sertralina, fluoxamina, buspironona, ácido valproico, fentanilo, tramadol, litio, estrometorfano. Aquí vamos a encontrar agitación, confusión, convulsiones, midriasis, hiperreflexia, que es algo muy importante, la rigidez, inclusive la hipotensión puede darse o no, inclusive puede haber midriasis que pueda ser solamente unilateral, ¿no? El asfixiante, bueno, lo vamos a ver mucho, inclusive ahorita que se viene para la época de diciembre, ¿no? Esos chiquillos que están en las aulas y que traen la gente una bufanda y que cada uno jala de cada lado y a ver cuánto tiempo dejan sin respirar, ¿no? El uso de bolsas, etcétera. Esto puede generar cefalea, mareo, alteración de estado mental, desmayos o síncopes, convulsiones, taquicardia, colapso circulatorio o bradicardia, ¿no? También va a depender qué tipo de asfixiantes, simples, químicos. Ya nos llegó, tiene intoxicación respiratoria por asfixiantes. Bueno, hay que ver qué es lo que se quemó, a lo mejor cuánto tiempo estuvo inhalando esos vapores, qué se quemó, era madera, qué tipo de madera, era plástico, era metal, había pinturas, qué tipo de pintura era, porque no todas las pinturas son las mismas, era de agua, era de acrílico, porque esto va generando diferentes gases y esto nos va a permitir saber hacia dónde vamos a poder generar el tratamiento del paciente. En código Mater, sin lugar a dudas, sabemos que los trastornos básicos, hipertensión, hemorragia, infección, y obviamente hoy en día hablamos de sepsis, en donde es importante hacerlo a través de un triage o en algunas instituciones manejan el RAC. El RAC realmente es recepción, acogida y clasificación, que tiene que ver con una nomenclatura más bien española. Aquí lo importante es que podamos clasificar y detectar a los pacientes de una manera rápida en la parte básica de este tipo, 3 tipos de patologías, ¿no? Y en el caso de que estemos sospechando una sepsis, pues es importante ver si a lo mejor no ha tenido esta paciente, pues datos de coronavirus, infecciones vaginales frecuentes, etcétera, etcétera, y ver también que no se haya dado una transmisión vertical en un dado momento, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, hablar de equipos de respuesta inmediata es mucho, pero algo muy importante, si recordáramos un poquito de cada uno de los códigos, realmente los datos clínicos iniciales son muy, muy evidentes y no necesitamos a veces de tanta tecnología para detectarlos. Yo les comentaba en un inicio la parte de las constantes vitales, que las constantes vitales, si realmente valoráramos las características reales, con eso podríamos detectar muchísimas cosas y asociarlas, ¿no? Asociarlas al débito urinario, asociarlas a esta cuestión de agitación, de confusión, etcétera. Entonces, yo creo que aquí tenemos un gran trabajo en torno a detectar y poder determinar cuando un paciente está empezando con un deterioro progresivo y cómo podemos ir evitando, ¿no? O sea, si el paciente a lo mejor empieza un poco disneico, pues coloquemos el oxígeno con puntas nasales y avisemos, ¿no? A veces estamos esperando, dicen que en los hospitales de Marte hay personal de enfermería que está esperando hasta que esté indicada alguna actividad para poder intervenir y no siempre es lo adecuado. Por ejemplo, pacientes con crisis asmáticas, ¿no? En el código respiratorio, bueno, pues si sabemos que va a empezar una crisis, pues hay que intervenir e iniciar la parte del manejo conforme al protocolo en una crisis asmática de este tipo de pacientes. Entonces, yo creo que aquí la parte más importante es la actitud del personal y que hoy en día solamente recordemos revisar los turnos anteriores, no con la forma de auditar, sino de saber cómo se encuentra el paciente y cómo realmente ha evolucionado. A veces ahí detectamos que se han administrado fármacos de manera inadecuada, ¿no? Y bueno, ya para terminar y no quitarles más el tiempo, desde la Federación Latinoamericana les invitamos a en conjunto con la Sociedad Costarricense de Enfermería Crítica, con el aval del Colegio Nacional de Enfermeras de Costa Rica, que dará el aval y el certificado para el evento, llevarnos a cabo el Congreso Latinoamericano de Cuidados Intensivos, que es del 22 al 25, con sede en Hotel Radisson, que ojalá nos puedan acompañar en este hermoso país que es San José, Costa Rica. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta que quiera hacer alguno de los participantes?
Bueno, Oscar, aparentemente no hay consulta sobre el tema. Lo que pone es que muchas gracias, que estuvo claro, todo muy claro básicamente. Agradecerte enormemente, yo sé lo ocupado que está usted, el poco tiempo que tiene y el sacar ese tiempo y compartirlo con nosotros con temas tan importantes para lo que es el quehacer de la enfermería. Y no nos queda más de parte de lo que es UNIVE, Facultad de Enfermería y Hospital México, Educación en Enfermería, agradecerle. Tanto agradecerle a usted como a Berenice y a Alejandra por los aportes en esta tarde-noche para con nosotros. Y rectificar la invitación que les hace Oscar para el Congreso de la Federación Latinoamericana y la Asociación Costarricense de Enfermería Crítica del 22 al 25 de noviembre. Hicimos apertura de unos espacios más, ampliamos un salón y entonces podemos tener un poco más de aforo de personas. El 22 somos talleres precongreso, vamos a tener talleres de ECMO, terapias de soporte renal, monitoreo hemodinámico y ventilación mecánica. Y del 23 al 25 es el congreso como tal, que está hecho en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Por aquellas personas que tienen que laborar en el turno de la tarde, no habría problema. Después del almuerzo, pueden retirarse a sus hospitales. Para todos los que preguntan por el link ya se colocó varias veces dentro del chat para que lo llenen. Es un cuestionario por semana y al final de todas las actividades se les hará llegar en su momento oportuno el certificado, también que hasta donde yo entiendo va a tener el aval del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, de acuerdo a las coordinaciones que ha realizado don Juan Miguel Rojas. Entonces, de parte de nosotros, yo creo que esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora con temática totalmente diferente. Vamos a ir arrastrando una presentación que muy probablemente por el tiempo se las podríamos hacer llegar de forma grabada, al igual como les hemos hecho llegar todas las grabaciones de las semanas anteriores. Entonces estamos analizando eso y los esperamos la próxima semana. Así que muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación. Vea, ya que se salió eso. Ya que tocamos el tema, ¿dónde está Guapes? Guapes. En mi respeto, estaba muy borracho y ocupado de Usted no sabe lo que es andar con ese. Yo llego y sirvo ahí, yo me puedo llevar las carajas cuando hago carne ahí, las especies y toda la playa. Sí, acción. Dani. Kelly. Dame. No. Se andaba yo, la mía Califa, la blanca. La Califa. Sí, es que es una de las. Madre, llego yo y me pongo ahí, como veo yo que, no, veo que sacan una botella de tequila y digo, madre, no importa, agarro y pongo un puño de tajín, que a la gente le gusta una hora y otro puño con sal. Sí, madre, como en 20 minutos ya no estaba esa botella, madre. Ya se la habían mandado toda. Madre, la agarro un chupón, madre, yo se la quité, madre, hágame el favor, madre, que son las 3 de la tarde. ¿Cómo va a hacer usted a esta hora? Le hago yo, madre, llévela suave, tranquilo. Tranquilo, madre, que a las 3 de la mañana me le pegué igual al whisky. Y entonces cuando veo que este madre, no sé qué putas, agarra, madre, el platillo donde yo serví el tajín, y hace. Madre, yo me quedé así, yo, madre, ¿qué le pasa, madre? Madre,
yo digo, madre, ¿qué es? ¿Revió o no? Madre, yo no sé qué puta. Ah, el taller es mágico. Yo dije, madre, yo lo obligué a arrancar. No, hombre, se mandó la sorpresa, estaba como si nada. ¿Dónde taller